Eso de que Dios permite viene de la religión. Varias religiones, sobre todo la católica, es el que dice que debemos tenerle temor a Dios. En una ocasión, yo le dije, el padre me dijo, es que debes tenerle temor a Dios. Le dije, no, yo le tengo respeto, pero no temor, porque para mí Dios es amor incondicional, entonces yo no tengo por qué tenerle temor a Dios. Y eso no le gustó, le molestó. Entonces, porque ¿qué nos inculca las religiones? Castigo, ¿no? Nos inculcan un Dios castigador, un Dios que todo lo permite. Me acuerdo mucho en una ocasión, en un funeral, había un niño que le habían matado a su papá. Entonces, me acuerdo que la tía del niño en ese funeral le dice, y este hombre era amigo mío, por eso yo fui al funeral. Le dice, mijo, deja de llorar, estate tranquilo, que eso fue voluntad de Dios. A mí no me gustó eso. Yo le dije, señora, perdón, no es voluntad de Dios, es voluntad de un ser humano sin Dios que le quitó la vida al papá del niño. Así de que, por favor, Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. Lo que pasa es que es difícil entender la grandeza de Dios, es difícil entender por qué pasan las cosas. Pero dicen las estadísticas de más, o sea, casi todo lo que sucede en la humanidad con el sufrimiento tiene que ver con nosotros mismos. ¿Por qué los niños están muriendo de hambre en África? ¿Por qué? Cuando hay multimillonarios que controlan todo el dinero en el mundo, que con el 5% de la fortuna de ellas se acabaría el hambre a nivel mundial. ¿Y por qué no lo hacen? Claro, ellos tienen un montón de justificaciones, que es que no se le debe dar a la gente así, pero estos son niños que no tienen nada que comer. ¿Y por qué esta gente no lo hace? Yo le decía a un paciente americano que tengo, le decía, yo no quisiera ser un multimillonario si no tuviera la espiritualidad para ayudar a los demás. Porque entonces, yo entiendo que tenemos varias vidas, eso está comprobado científicamente. Entonces, si tenemos varias vidas y tú llegas a tener muchísimo dinero y permites que la gente sufra y que no contribuyas con tu dinero a las fundaciones, a los niños, a los viejitos, a la enfermedad, entonces ese dinero deja de ser espiritual. ¿Y qué pasa? Que tal vez en la próxima vida no vas a tener nada, va a ser el niño de África que se está muriendo de hambre. Entonces, ¿ves cómo funciona esto? Por eso es tan importante esos libros que han escrito de El Plan del Alma y todos estos otros libros. Hay una analogía que me gustó, una metáfora que dicen que estaba San Agustín caminando por la playa y dice que vio un niño en la playa abriendo un hueco. Y entonces el niño iba y traía el agua del mar y la echaba en el hueco. Y le dice San Agustín, ¿pero qué estás haciendo? Y dice el niño, es que quiero traer el mar a este hueco. Y le dice San Agustín, pero eso es imposible, ¿cómo piensas hacer eso? Dice que este niño era un ángel y le contesta, ¿que acaso eso no es lo que tú quieres hacer tratando de entender a Dios, de comprender a Dios dentro de tu mente? ¿Qué significa esto? Que nosotros somos muy limitados como para entender los misterios de Dios, el por qué pasan las cosas, ¿ves? Ahora, otra cosa que me gustó mucho, que tiene que ver con el juicio que tenemos nosotros hacia los demás, es que la vida no tiene que ser fácil. Nadie ha dicho que la vida tiene que ser fácil. Tiene que ser vivida. Algunas veces feliz, otras veces dura. Pero en cada subida y bajada, tú aprendes lecciones que te hacen cada día más fuerte. Eso fue lo que ocurrió en mi vida. Yo aprendí lecciones muy dolorosas. Ustedes ya conocen un poco de mi historia, un padre alcohólico, una madre que nos golpeaba todos los días. Yo vengo de las carencias donde no se nos cubrieron nuestras necesidades ni físicas ni emocionales, donde lo que habían era golpes y gritos. Yo vengo de las adicciones, yo vengo de todo tipo de abuso y todo eso me llevó a fortalecer mi carácter. Entonces, lo que llaman karma no es la venganza del universo, ¿ok? Ni de Dios. Es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti
regresan a ti. Así es que no te preocupes por lo que vas a recibir, sino preocúpate por lo que tú das, porque lo que tú das regresa a ti. ¿Ok? Entonces no es la venganza, no es que pasen las cosas porque Dios lo permite. Hay cosas que tienen que pasar para nosotros pasar por esa oscuridad y en un momento de humildad, de dolor, de sufrimiento, pedirle a ese Dios amoroso que nos ayude porque nosotros solos no podemos. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces, mientras no se tenga esa humildad, queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera y seguimos con los deseos. Entonces, agradece a quienes te dejaron en la oscuridad y quienes te causaron el sufrimiento, porque eso hizo que tú encendieras tu propia luz. Entonces, yo tuve que pasar por la oscuridad. Hoy en día es una bendición, porque yo he tenido la oportunidad en esta misma vida de renacer, de trascender. Yo no tuve que morirme para eso. Entonces, tuve la oportunidad de pasar por la oscuridad hasta que no me quedó otra opción, sin ser religioso, de pedir a ese alguien que yo no conocía, a decirle, ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir, no quiero vivir. Llévame contigo o llévame a donde sea, pero no quiero vivir. Entonces, estar en una depresión terrible me llevó a tener la humildad suficiente para pedir ayuda y para darme cuenta que yo no sabía vivir. Si quieres despertar a la humanidad, despiértate a ti mismo. Decía Mahatma Gandhi también, si quieres que cambie la visión del mundo, tienes que cambiar tú primero. ¿Ok? Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo que es oscuro en ti. En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer es el don de tu propia transformación. Entonces, yo les aseguro que si yo no hubiera sufrido tanto, yo no estuviera aquí en este programa. Gracias a Dios y al sacrificio de poder estudiar, yo tengo una licencia que me permite cobrarle las aseguranzas y no necesitaría hacer esto. Pero más allá de llegar a tanta gente, del poder y del prestigio que eso pertenece al ego, yo quiero ayudar a la gente. Tengo la compasión y la empatía suficiente para ayudar a los demás. Independientemente de lo que la gente piense o crea o lo que sea, para mí es un placer el ayudar. Y por eso estoy haciendo esto. La gran tragedia en la vida no es la muerte, porque para mí es fabuloso el saber que voy a regresar a casa, porque tengo un concepto diferente que el castigo, el infierno, que el pecado y eso. Entonces, la verdadera tragedia es dejar de reír, de amar y de soñar. Es aquello que dejamos morir. La verdadera tragedia es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mismos mientras estamos vivos. ¿Qué significa eso? Entonces, no dejes de soñar, no dejes de creer, no dejes de tener esperanza. No mueras antes de que mueras. ¿Sí me entienden? No, mientras que la música siga sonando, tienes un propósito de vida. Entonces, esa idea de que Dios permite el sufrimiento, Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. Por eso tenemos que pasar por varias vidas. Ahora, hay algo que se llama libre albedrío. Eso es una ley. Nos dieron el libre albedrío. Entonces, yo tomo las decisiones. La mayoría de las decisiones que yo he tomado negativas han causado una consecuencia. Mira, ha habido gente, y no es porque sea yo, pero lo tengo ya confirmado, mucha gente que me ha traicionado, que me ha robado, alguna gente que lo ha hecho, termina muy mal. Y tal vez la gente dice, pero bueno, hay gente que hace mucho mal y pues como que no pagan, como que el karma no les llega. Pues tal vez en esta vida no les llega, pero ¿qué tal en la próxima? ¿No? Entonces, con la vara que mides serás medido. Eso está comprobado. Entonces, en esto del plan de vida, se diseña un plan de vida para ti, bajo tu libre albedrío, y tú firmas ese contrato. Dios no tiene nada que ver con eso, porque para mí Dios no es una persona allá arriba anotando tus pecados y fijándote qué errores tú cometes para luego castigarte. No, es que no hay castigo. Lo que hay es aprendizaje.
Lo que hay es una evaluación cuando se acabe tu existencia física y te van a mostrar qué tanto tú evolucionaste. Entonces, ¿por qué desperdiciar el tiempo?